Os propongo un viaje sin prisas para visitar Blanes y Tossa de Mar lejos del agobio del turismo de masas, para disfrutar del mar y de esos rincones que invitan a relajarse. ¿Me acompañáis? Blanes y Tossa de Mar son dos pueblos con mucho encanto de la Costa Brava, dos lugares perfectos para una escapada de 1 o 2 días, viéndolos despacio, como nos gusta. Blanes es conocida como la puerta de la Costa Brava y nada más llegar se nota ese aire marinero que mezcla tradición y vida tranquila. Nada mejor que acercarnos al mar. Nos disponemos a disfrutar de magníficas vistas de Blanes desde Sa Palomera, un saliente rocoso al que se accede a través de unas escaleras un poco angostas. Desde lo alto veremos la playa de Blanes y el castillo, en lo alto, al fondo. Hacia el lado contrario, la playa de la Marina y el barrio de pescadores Sa Auger. Con las barcas sobre la arena, a pocos metros de las pequeñas casas. El paseo marítimo de Blanes es perfecto para caminar sin esfuerzo a orillas del Mediterráneo, con locales de hostelería a un lado y al otro bancos para tomarse un descanso. Vamos dejando atrás Sa Palomera y nos encontramos con el monumento a Carl Faust, científico alemán creador del jardín Marimurtra. También se rinde honores a la popular sardana, una de las tradiciones más queridas de Cataluña, y a los músicos. Al final del paseo, un pequeño jardín acoge la estatua del escritor local Joaquín Ruyra. Las últimas miradas se dirigen al puerto deportivo con sus embarcaciones de recreo. Vamos ahora al interior de Blanes, al paseo de Dintre, el corazón del pueblo, en el que os podéis encontrar un mercado todas las mañanas de lunes a sábado. Aquí destacan edificios como la Casa Tordera, de estilo modernista, edificada por indianos en 1908, el Ayuntamiento, de finales del siglo XVI, y la Casa del Pueblo, con fachada a 2 calles, construida en los años 20 como centro cultural y político. Esta zona es un lugar perfecto para empezar la visita con calma, observando fachadas y dejándonos llevar. Muy cerca encontramos la fuente gótica del siglo XV, uno de los símbolos medievales de la localidad, construida a instancias del vizconde de Cabrera. Seguimos hacia la iglesia de Santa María, de estilo gótico del siglo XIV. Del palacio vizcondal del siglo XV se conservan los muros exteriores. Un incendio en 1936 la destruyó parcialmente, perdiéndose el retablo barroco y los púlpitos que eran obra de Gaudí. Volviendo sobre nuestros pasos, alcanzamos el portal de la Virgen María, una de las 4 puertas de entrada de la ciudad amurallada. En la parte superior del arco se observa la abertura por donde bajaba el rastrillo protector, y en los laterales se conservan los huecos donde se encajaba la barra travesera de refuerzo. A apenas media hora en coche llegamos a Tossa de Mar, sin duda la primera visita ha de ser la Vila Bella y el conjunto amurallado, el gran tesoro de esta localidad. Al recinto, declarado Monumento Histórico Artístico, se accede por una pequeña cuesta hasta llegar al patio de armas. Esta es la única población medieval fortificada de la costa catalana. Tiene un perímetro de unos 300 metros y fue construido entre los siglos XII y XIV para defenderse de los piratas. Se conservan 7 torres, 3 de ellas cilíndricas y de gran tamaño, de las cuales una acoge el Museo Municipal. Os aconsejamos atravesar las murallas, asomaros a sus torres, recorrer el adarve, recrearos con las vistas del Mediterráneo y pasear por sus calles empedradas. Dentro de la muralla descubriréis las ruinas de la iglesia de San Vicente, que como veis es bien utilizada por algunas personas para relajarse. Caminando por el casco antiguo de la Vila Bella recorremos estrechas calles empedradas con bonitas casas que invitan a fijarnos en todos los detalles. En esta ciudad medieval veréis pequeños rincones llenos de encanto, como el Pozo de Piedra o el monumento a la Niña del Cántaro.
Esta es una parte de Tossa de Mar que no debéis perderos porque os va a encantar, sobre todo si visitáis la zona entre los meses de octubre y marzo, los más tranquilos desde el punto de vista turístico. Y hasta encontraréis un monumento en recuerdo de Ava Gardner. La razón es que aquí se rodó la película Pandora y el holandés errante, protagonizada por la famosa actriz. La playa de Tossa, con la muralla al fondo, es una de las imágenes más icónicas de la Costa Brava, y en el otro extremo del Arenal hay una bonita panorámica de esta playa. Por el camino nos cruzamos con el monumento a Minerva, de 5 metros de altura, realizado por Frédéric Marès, y el dedicado a la gaviota, obra de Luis Carbonell. Los que buscan aún mayor tranquilidad la encontrarán en la playa Mar Menuda, perfecta para sentir de cerca el Mediterráneo. La vinculación de Tossa con el mar queda patente en este homenaje a las mujeres pescantinas y remendadoras de redes. Blanes y Tossa de Mar son dos destinos perfectos para una escapada sin prisas, de 1 o 2 días, aprovechando la tranquilidad que ofrecen fuera de la temporada alta. Si os ha gustado este paseo relajado por la Costa Brava, decidnos en los comentarios cuál de los dos pueblos os ha conquistado en mayor medida. Además de vuestros mensajes, os agradecemos un me gusta y que os suscribáis para seguir acompañándonos en otros relajados viajes. Nos vemos en el siguiente.